Hola, mi nombre es Denise Guadalupe Cortés Reyes, estudiante de la licenciatura en Educación Preescolar, actualmente del 5º semestre. En este video, el día de hoy, te voy a presentar un resumen, una narrativa que se llama Pintando un mundo de colores, que en ella se presenta cómo ha sido el proceso de prácticas desde el primer semestre, en este caso prácticas de observación, prácticas de ayudantía y finalmente mi intervención como docente en formación y futura educadora. Así que disfruta este gran video que se llama Pintando un mundo de colores. Bueno, pues para comenzar debemos saber qué es una práctica pedagógica. La práctica pedagógica se refiere al conjunto de actividades y procesos que realiza un docente para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Esto implica una planificación, estrategias, métodos de enseñanza, etc. Bueno, comenzaremos hablando sobre las prácticas de observación. Esta fue una experiencia gratificante, ya que al principio pareciera que solo íbamos de visita al preescolar, pero al llegar ahí conocimos nuevas cosas, como por ejemplo el contexto interno y el contexto externo. Para ello, mi primera práctica fue en la comunidad de San Lorenzo, Huehuetitlán. Es una comunidad rural, la cual pues no hay mucho por ver. Llegamos y solo estábamos observando que ni siquiera había gente porque todos se iban a trabajar e incluso rescatamos que los niños en temporadas de cosechas no iban a la escuela, ya que pues ellos eran los que apoyaban a los papás a cosechar. Para esto utilizamos instrumentos de observación como las guías de observación, entrevistas, entre otras cosas. De ahí rescatamos y realizamos un análisis. Posteriormente nos fuimos a las prácticas de ayudantía, en las cuales consisten en ayudar a la educadora que nos asignan a realizar actividades en las que podamos intervenir un poco y tener un poco más de acercamiento con los niños. En este caso, mi práctica de ayudantía fue en la comunidad de Tenango, en el Jardín de Niños Hermanos Abasolo, el cual me asignaron el grado de 3º con la maestra Montserrat. Ahí llevamos de igual manera guías de observación, llevamos registros y entrevistas para la educadora, que pues todo esto nos sirve para rescatar y hacer un análisis de cómo ha sido la práctica, cómo va favoreciendo la práctica docente, cómo es que nos ayuda a nosotras como futuras docentes. Posteriormente se habla de las prácticas de intervención, en la cual ya nosotras es cuando estamos frente a un grupo. El estar frente a un grupo también es gratificante, pero para ello es importante realizar otra práctica de observación, pues en ella tenemos que rescatar cuáles son los estilos de aprendizaje de los niños, cómo es que trabaja nuestra educadora, cómo es que se trabaja en el preescolar, qué estrategias implementan, qué materiales hay, qué recursos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. En este caso utilizamos entrevistas principalmente con la educadora y con los padres de familia, que son los que igual de ahí rescatamos si son católicos o de qué religión, para poder realizar actividades con los alumnos, ya que fueron temporadas de
festividades. Al intervenir con los alumnos me sentía muy nerviosa, pues antes de ya tenía el diagnóstico. Este diagnóstico yo jamás lo había hecho, no tenía conocimiento de que era un diagnóstico. Ese diagnóstico me lo proporcionó mi docente titular y de ahí rescaté cómo trabajar con los niños. Se trabajó con las fiestas decembrinas y fue algo muy complicado en cuanto a la planificación, ya que era una de las primeras veces que estaba experimentando planificar y eran 2 semanas, las cuales era un proyecto y realmente no era un proyecto, solo era una secuencia didáctica que sí daba conocimiento a aprendizajes significativos, pero no era un proyecto como tal. Eso fue algo que se me complicó demasiado como primera intervención. Posteriormente hablamos de cómo me fue en el cierre del proyecto. El cierre del proyecto fue algo muy gratificante, ya que aunque había sido una secuencia didáctica, el apoyo de la docente titular siempre estuvo ahí y jamás me dejó sola, e incluso me explicó cómo hacer un proyecto y cómo implementarlo. En esa práctica me di cuenta que existieron algunas áreas de oportunidad y más de mejora, pues a veces me sobraban tiempos y no sabía qué actividades realizar. En este caso acudía al improvisamiento y posteriormente otra área de oportunidad es cómo voy a usar el material, cómo los niños van a usar el material, dar correctamente las instrucciones, ya que si solo doy el material y no doy instrucciones antes, los niños se comienzan a distraer y esto lo dejan que se descontrole. Posteriormente, otra intervención en el siguiente semestre fue en la comunidad de Santiago Tilapa. En esa comunidad me asignaron el grado de tercero, de igual manera, en la cual pues ya tenía un poco de experiencia, pues sería mi segunda intervención. Los alumnos eran muy activos a las actividades que se les solicitaban, además que eran muy inteligentes y se necesitaba de actividades que para ellos les funcionaran, ya que trabajaban muy rápido y para mí fue un poco complicado realizar la planeación, ya que el día tenía que estar lleno de aproximadamente 6 o 7 actividades, porque los niños eran muy rápidos, entendían muy rápido el tema y si no los teníamos realizando algo, ellos se aburrían. Para eso tomé sugerencias de mi docente titular. De acuerdo a lo que me dijo, traté de implementarlo, pero claramente no funcionaba como yo lo tenía pensado, pero al final pues sí se lograba un aprendizaje significativo. Finalmente, mi última intervención en un jardín de niños federal fue un gran reto para mí, ya que era algo nuevo y el jardín federal sobre distintas estrategias, pues dentro de ella había implementado clases de educación física y clases de igualdad de género, además que no contaban con apoyo de USAER, solo había una niñera encargada de todo el preescolar. Otro punto importante que tengo que rescatar es que me asignaron primer grado los niños más pequeños,
me di cuenta que se tienen que implementar diferentes estrategias